Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias Señor por habernos mostrado la salvación en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, las bendiciones que recibimos cada día es de tu gracia y de tu grande misericordia, Señor, derramada sobre la humanidad y sobre todos tus hijos en una bendición especial, dada en tu amor, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Señor, en esta hora yo vengo delante de ti, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú, Señor, ayudes a cada uno de nuestros hermanos necesitados de salud, Padre, necesitados, Señor, de un trabajo, necesitados, oh Dios, de una familia, necesitados también, Señor, de aquel favor que tú das al hombre y que muchas veces no lo podemos ver, porque tú, Señor, eres bueno, pero nuestra maldad y nuestra ceguera no nos hace ver que tú estás supliendo nuestras necesidades. Padre, hoy me pongo delante de ti, diciéndote, Señor, y pidiéndote, ábrenos los ojos para ver tus favores y tu misericordia, y ver la grandeza de tu poder y de tu gracia, para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano oyente de este programa y te pido que tú nos des la palabra y la bendición que hay en ella para cada uno de los oyentes, creyendo y entendiendo que tú conoces los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, llegando hasta sus hogares por medio de este programa y esta radio. Es interesante siempre conocer lo más importante, que es conocer la palabra de Dios, porque ahí Dios expresa su voluntad para con nosotros. Por eso el creyente necesita conocer la palabra, ir a la Biblia para leerla y estudiarla e ir encontrando los tesoros escondidos, porque en ella está plasmada la voluntad de Dios, la cual realmente quedó escrita de una manera tan sencilla y tan grande, en ejemplos, en parábolas y tantas cosas que la palabra tiene para enseñanza nuestra. El creyente que realmente ama al Señor tiene que entender esto, que las lecciones están ahí y que esas lecciones muchas veces uno tiene que entenderlas, porque el Espíritu Santo es el que a uno le va dando a entender su palabra. A alguien que no tiene interés en aprender de Dios, pues ¿de qué le va a servir la enseñanza? Pero cuando alguien tiene espíritu de Cristo y tiene plenitud del Espíritu Santo y tiene el interés en estudiar la palabra del Señor, en saber de la voluntad de Dios, entonces ahí el Espíritu Santo abre
la brecha para que nosotros podamos entender cosas maravillosas y enseñanzas que Dios tiene directamente para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque toda la palabra es una enseñanza. Y no importa los años que uno tenga de haberse convertido, de haber conocido a Jesús como su Salvador y Señor, siempre la palabra tiene una porción para cada uno de nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Y eso se tiene que volver una cosa diaria en creer que el Señor nos puede dar, nos puede enseñar y dar a entender parte de sus secretos, los cuales realmente nosotros necesitamos saber. Hay cosa muy interesante. El profeta Jeremías, a mí siempre me llama la atención estos pasajes del capítulo 24 de Jeremías. El profeta Jeremías les decía a sus profetas: si vosotros hubierais estado en el secreto de Dios, las cosas de Dios hablaríais. Pero lo que sucede es que los profetas, teniendo responsabilidad de haberles dado Dios un ministerio a ellos para edificar el pueblo y hacerle ver entre lo bueno y lo malo, los profetas no se metían al secreto de Dios, sino sacaban cosas de su entendimiento y de su forma de vivir, y eso era lo que ellos ministraban, aspectos que salían de su corazón como enseñanza de Dios. Y eso a Dios no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque lo del hombre nunca va a edificar y siempre va a hacer y hablar lo diferente de Dios. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, que si nosotros revisamos el capítulo 6 del libro de Jueces, nosotros podemos ver esto. A causa de esto, yo quiero que veamos algunos pasajes del capítulo 6 del libro de Jueces. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, creemos que Dios no nos ve en nuestro caminar, o hablamos de que nos ve, pero la conciencia que tenemos no es de que a cada paso y a cada momento Dios está presente, conociendo nuestros pensamientos hasta los más íntimos, expresiones que tenemos que no edifican a nadie y a nosotros mismos no nos edifican. Y cuando el pecado se agrava sobre los hijos, Dios tiene que tomar medidas para ponerlos en un orden. Aquí en el capítulo 6 de Jueces, dice la palabra en el verso 1 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en presencia de Jehová. Por eso Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Oiga, Israel, después de que Dios había hecho grandes cosas mostrando su poder y su gloria, y haber levantado hombres profetas como Moisés y Aarón, y tener ancianos y escribas para la enseñanza de la ley, volvieron a hacer lo malo, dice aquí en el capítulo 6. Y dice, en presencia de Jehová. Oye, a veces no tenemos conciencia que nuestras acciones y nuestras formas están siendo delante de Dios. O si creemos en ciertos momentos que ciertas circunstancias nos hacen perder el punto de equilibrio para realmente creer y entender que Dios está presente. A los israelitas se les olvidó esto, que estaban delante de la presencia de Dios y ellos volvieron a hacer lo malo, dice, o sea, reincidieron en hacer lo malo. Y dice la otra parte del verso 1, por esto Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Muchas veces lo que uno pueda practicar de maldad, hacer caso omiso a lo que el Señor nos quiere enseñar y decir,
que nuestra conducta puede ser para edificar a otros si nosotros no la tomamos en cuenta. Cuando el Señor toma acción sobre esto para enseñarnos, entonces es como que el Señor nos pone en un tiempo para ser enseñados. Y eso es lo que sucedió aquí, porque dice que Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran descendientes de Madián, hijo de Setura, la segunda esposa de Abraham. Lógicamente ellos no habían sido herederos de la herencia que tenía Isaac. Entonces ellos siempre fueron pegados al pueblo de Israel. Pero hay una cosa muy interesante, que Dios, a causa de esa práctica de maldad, dice que los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián venció a Israel, o sea que Israel trató de luchar contra Madián, pero no pudo luchar contra Madián a causa de las prácticas de pecado que tenía. Y cuando no se puede luchar contra el enemigo, es porque hay cosas que minan propiamente el carácter y la forma de actuar, y aún de enfrentar al enemigo y de enfrentar las costumbres y formas de la carne, porque Dios está enseñando que se tienen que tomar nuevas medidas. Dice que Madián venció a Israel y los hijos de Israel huyeron por causa de los madianitas. Oye, o sea que la fuerza de los madianitas era tan fuerte que los israelitas huyeron haciéndose escondites en las montañas y en las cuevas y en las fortalezas. Y donde quiera que los hijos de Israel sembraban, ahí acampaban contra ellos los madianitas, los amalequitas y los raquimitas. Esas 2 tribus eran las que los perseguían, los saqueaban y, ¿qué le digo yo?, los castigaban, porque dice el verso 4 que destruían la cosecha de toda la tierra hasta Gaza. No era que ellos aprovecharan la cosecha, sino que la destruían. Y el hecho de que estas tribus destruyeran la cosecha era un daño para los israelitas, porque dice, y no dejaban que comer a Israel, ni los dejaban criar vacas, ni ovejas, ni asnos. O sea, que la práctica de pecado al hombre no lo hace victorioso en ninguna forma. No puede enfrentar al enemigo, no puede enfrentar las vicisitudes que se vienen en la vida. ¿Por qué? Porque precisamente él no tiene la forma de poderlo enfrentar. Si siempre cuando Dios a nosotros nos libertó de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 1, era para que nosotros tuviéramos una victoria grande sobre las vicisitudes de la vida. Y ¿qué le digo yo? Los enemigos visibles e invisibles. Para eso el Señor nos libertó de la ley del pecado. Porque tenemos que entender que la palabra sí establece que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en eso nosotros tenemos que estar seguros. Entonces, porque muchas veces tenemos persecuciones, tenemos problemas, porque tal vez hay prácticas de pecado, las cuales nosotros no logramos discernir y las hacemos en la vida cotidiana. O puede ser que hayan costumbres en nuestra familia que están heredadas como herencias, y son prácticas de pecado que están deteniendo la verdadera bendición de Dios. Pero dice la palabra que destruían la cosecha de toda la tierra hasta Gaza, y no dejaban
qué comer a Israel, ni los dejaban criar vacas, ni ovejas, ni asnos, porque subían con sus ganados y con sus tiendas, como langostas en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra y consumían su fruto. Por eso el Señor nos tiene que cuidar y nos tiene que guardar, porque nosotros, al haber cambiado nuestra vida y haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y nosotros tenemos enemigos que no se ven, enemigos invisibles. Pero el Señor quiere que nosotros lo veamos a través del discernimiento, a través del Espíritu Santo, que nos muestra cuáles son los detalles del pecado. Porque las moscas muertas hacen heder el perfume del buen perfumista. Eso lo dice Eclesiastés. Entonces, si nosotros venimos y tratamos de que el Señor nos muestre los problemas que tenemos, por ejemplo, de carácter. Hay veces que tenemos áreas de carácter muy feas y nosotros las justificamos con un montón de argumentos porque creemos que es lógico. Pero eso no es así, porque a causa de eso, muchas veces la prosperidad material, y no digo la prosperidad material para enriquecerse, no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, no estoy hablando de eso, porque en este caso Dios reparte como Él sabe que es bueno a cada uno de sus hijos. Hay a quienes se quieren hacer ricos, pero el Señor los detiene porque el hacerse ricos los va a hacer a ellos mezquinos, los va a hacer feos, y se van a salir de la gracia, se van a ir siguiendo las riquezas. El Señor los detiene, no nos deja sin comer, o no los deja sin comer, no los deja sin vestir. Tienen lo que es justo y necesario para el plan de Dios. Entonces, aquí los israelitas tenían tales problemas que todo lo que tenían en su tierra lo consumían estos madianitas. ¿Por qué? Porque el Señor había permitido que por 7 años fueran castigados por los madianitas. Ahora, el verso 6 dice que Israel estaba muy conmocionado por la presencia de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas. El propósito de Dios muchas veces en las disciplinas y las correcciones es llevarlo a uno a un arrepentimiento en el cual uno venga y se ponga delante del Señor a decirle: Señor, dime, Señor, ¿cuál es la falla? ¿Cuál es el problema? Porque a veces somos tan inconscientes en las prácticas de pecado que nosotros las consideramos pequeñas, pero que se van acumulando y acumulando y acumulando y se vuelve un paquete. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver y pedirle al Señor que registre nuestro corazón, que registre nuestra alma. Si somos ministros, lo nuestro como hombres no va a edificar al pueblo que Dios ha puesto con nosotros. Para alimentarlos nosotros, se va a alimentar ese pueblo. Si es Dios en nosotros, en Cristo, por el Espíritu, ahí sí va a haber. Ahí sí va a haber una nutrición, una alimentación, el cual el creyente va a estar bueno y bien nutrido para resistir prácticamente los males que pueden venir y las tentaciones. Pero dice el verso 8, que cuando clamaron los hijos de Israel a Jehová por causa de los madianitas, o sea que ellos sabían quiénes los estaban castigando, pero no sabían que era un castigo, sino creían que era una persecución de los madianitas nada más,
que esa es otra parte de la confusión que existe en el hombre, en el creyente, mejor dicho, que cree que cuando le suceden ciertas cosas, esas cosas a veces no piensa que es una consecuencia, sino que le pide al Señor que se la quite, que se la quite, que se la quite. Y no es así, sino que es de escudriñar. Los israelitas aquí vinieron y dice que estaban conmocionados por la presencia de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas. O sea, si usted está en aflicción hoy, usted le puede preguntar al Señor, nuestro Dios: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Cuéntame, dime. Pero si uno solo sigue caminando y que le resuelva al Señor los problemas, la cosa no es así. Dice el verso 8: y Jehová escuchó y les envió un profeta que les dijo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, que el Señor manda a un profeta, no dice ni el nombre del profeta. Entiendo que hay ministerios muy encubiertos porque el Señor no necesita dar el nombre de un profeta, como en este caso, sino mandarlo con su palabra, y que ese profeta se preocupe de entregar lo que Dios le ha dicho, porque es verdad, es genuino su mensaje. Y si su mensaje no es oído, ellos son responsables, pero si es oído, también ellos son responsables. Entonces dice que Jehová Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, les dijo a los israelitas, de la casa de servidumbre. Como quien dice, yo los saqué a ustedes de la esclavitud. No como quien dice, diciendo, yo los saqué a ustedes de Egipto, de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y del poder de sus opresores, a quienes destruí, y a ustedes di su tierra. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué le digo que es muy importante? Porque este profeta llegó a decirles lo que había hecho Jehová. ¿Y quién se lo había dicho? Pues el mismo Dios se lo había dicho a este profeta. Y este profeta llegó con palabra genuina a los que estaban en este momento huyendo de los madianitas. Y les recuerda que los libró de la mano de los egipcios y del poder de los opresores, a quienes destruí, y a su tierra, y a ustedes di su tierra. Yo pensaba una mañana, nosotros los hombres estamos sujetos a esclavitudes en todo, en la tierra, porque la vida no es así como nosotros la tenemos. La vida es una vida abundante en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas. El trabajo que usted y yo tenemos es porque Dios nos lo ha conservado, nos lo ha dado. Él nos sustenta a través de ese trabajo. Pero de todas maneras, para el hombre, para lo que nos toca vivir en la tierra, estamos esclavos del trabajo, estamos esclavos de los horarios, estamos esclavos de tener que comer, de tener que vestir, de salir a una hora, de echarle gasolina al carro, de mandarle a reparar el carro. O sea, ¿por qué? Porque es el sistema y es la forma. Aquí el Señor les recuerda a los israelitas que Él los libró de la mano de los egipcios, de los opresores. Y es una realidad, porque cuando el Señor los sacó de Egipto y los puso en el desierto, ellos ahí no tenían que trabajar, no tenían
qué hacer. Dependían de que el maná cayera del cielo. Dios les puso la roca, que es una figura del Cristo que va con nosotros en el desierto. Y eso es lo que Dios les recuerda. Y el verso 10 dice: y les dije, yo soy Jehová, su Dios. No adorarán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero no escucharon mi voz. Aquí fue donde ellos más que todo se rindieron. Dios es muy celoso de que el Hijo, al que ha conocido a su Hijo, y Dios se lo ha revelado por el Espíritu, Dios es muy celoso con que ese hombre, esa mujer, le adore. Porque es necesario que los que adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad, para la gloria de su nombre. Entonces, aquí el Señor les señala que no solo no adorarían a los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban, sino que no escucharon su voz. Y es interesante porque Dios insistió de una manera tan linda, a tal grado que principió a preparar el plan para enviar a un hombre. Mire la insistencia de Dios y el amor de Dios hacia su pueblo. Y el amor de Dios no cambia para con el hombre, para aquel que le ha conocido. Porque ese es el pecado. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ellos sabían que no tenían que adorar a los dioses de los amorreos. Y Dios les hablaba y no escuchaban. Porque así es. Cuando alguien se rinde a la idolatría, se le cierran los ojos y los oídos, a tal grado que no oyen la voz de Dios. Dice el verso 11: vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, población de Joás, padre de Azri, y Gedeón su hijo estaba golpeando con vara el trigo junto al lagar para ocultarlo de los madianitas. Interesante cómo Dios ruega a su pueblo en gran manera. Y digo ruega a su pueblo en gran manera porque aquí el ángel de Jehová dice que se sentó debajo de una encina. ¿En donde en la población de donde el abuelo de Gedeón era el dueño. Y se sentó porque Dios tenía visto a un hombre que era el que tenía que traer de regreso a Israel a la obediencia. Esta es una de las cosas maravillosas que hay, como Dios prepara todo y prepara hombres capaces de volver, de tener una autoridad y un rendimiento al corazón, a Dios, con todo su corazón, que el hombre muchas veces el llamado no sabe lo que el corazón que tiene para volverse, no solo él, sino que volver al pueblo, a Dios. Y dice que este hombre, el hijo de Azri, Gedeón su hijo, estaba golpeando con vara el trigo junto al lagar. Esto es interesantísimo, diría yo, porque muchas veces creemos que el que es llamado a un ministerio es llamado a un ministerio para ir a disfrutar no de gozo, sino de ir a disfrutar de una falta de actividad, de esto, del otro. No, el llamado a un ministerio es un llamado en el cual hay que ir a trabajar para el Señor. Lógicamente no se trabaja como en el mundo, porque en el mundo uno trabaja dentro de ansiedades y afanes y tantas cosas, pero en el Señor también hay un trabajo, y el Señor no llama a los haraganes a servirle, sino a la gente que está ocupada, porque aquí dice que Gedeón estaba golpeando con vara el trigo junto al lagar para ocultarlo de los madianitas.
Gedeón estaba consciente que tenía que guardar el trigo, porque los madianitas se lo podían robar porque era su costumbre. Entonces, interesante porque dice que lo ocultaba para que no se lo robaran los madianitas. Entonces el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová: Jehová está contigo, oh hombre esforzado y valiente. Oiga, Jehová está contigo, oh hombre esforzado y valiente. Y Gedeón estaba tratando de guardar el trigo. Pero ¿por qué lo llama el Señor? Y le dice: bueno, tú eres un hombre esforzado y valiente. Gedeón le dijo: te suplico, oh Señor mío, que digas por qué nos han venido todas estas desgracias. Le dice: si Jehová está con nosotros, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿acaso Jehová no nos sacó de Egipto? Oiga, este es el gran problema que muchas veces nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, que cuando nosotros testificamos de Dios, podemos hablar de Dios, pero nuestros hechos niegan la eficacia del trabajo de Dios en nuestras vidas y el beneficio que tenemos nosotros, porque Dios es bueno. Al que toma por hijo, el Señor no lo desampara. Si la misericordia de Dios sale para buenos y malos como el sol, porque el mundo no podemos decir que está fuera de la misericordia de Dios. No, al contrario, está en la misericordia de Dios, pero Dios se preocupa de que en realidad el hombre sea bendecido por amor a su nombre. Y este Gedeón tenía tal impacto de que era Dios el culpable y no su padre ni los habitantes de ese lugar los que tenían la culpa de lo que estaba sucediendo y qué puertas eran las que tenía abierta Madián para atacar a los israelitas. O sea que muchas veces podemos nosotros armar confusión en nuestros hijos a causa de que los problemas se dan por nuestra desobediencia. Y ellos creen que Dios no sustenta y no cuida a su pueblo. Eso es lo que Gedeón dice aquí. Entonces, dice el verso 14, que Jehová lo miró y le dijo: ven, con esta tu fuerza y salva a Israel de mano de los madianitas, pues yo te he enviado. Oiga, pues yo te he enviado. Y esto es lo que yo quiero señalar para ir terminando. ¿Acaso nosotros no hemos sido enviados a conquistar nuestra casa, a conquistar el hogar nuestro? Hemos sido llamados a eso porque Dios nos escogió. El hecho de si a usted le ha dado 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, tal vez como yo 5 hijos, el Señor nos llama a conquistar ese hogar para dar un testimonio al mundo de que Él sí existe y es bondadoso y misericordioso. Vale la pena actuar de acuerdo a lo que Dios establece. Y en esta etapa del tiempo, es una etapa del tiempo en donde la bendición de Dios se manifiesta en tan grande manera. Porque hoy no solo Dios, el Padre, nos ha dado a su Hijo en nuestro corazón, sino que nos ha dado de su Espíritu para que nos ayude en nuestras debilidades. Por eso vale la pena entender que así como Dios estaba presente en el pecado de Israel, así está también presente en nuestra vida todo el tiempo. Y debemos de temer a Dios, porque nosotros no somos Gedeón, pero sí hemos sido llamados a cumplir una tarea en el Señor, por amor a su nombre.
y nos han equipado con la plenitud de Cristo y con la plenitud del Espíritu Santo. Entreguemos nuestra vida, trabajemos para el Señor y vamos a ver nosotros los resultados maravillosos que vamos a tener, y esto va a ser para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el cual habita la plenitud de Dios. Bueno, han entrado algunas peticiones de oración a la radio, hermanos que tienen necesidad, y por eso las vamos a poner delante del Señor en esta hora, creyendo que el Señor nos oye a nosotros en gran manera, y que creemos que el Dios que hizo el oído no oirá, y el que le hizo el ojo no verá. El Señor, nuestro Dios que tenemos, Él conoce todas las cosas, y cuando alguien envía una petición de oración, creemos que el Señor está atento a esa necesidad. Aquí nos pone una petición de oración la familia Valcárcel, que nos pide oración por la restauración del matrimonio de su hermano José Antonio. Que Dios le fortalezca en su espíritu y los llene de paz. Padre, estoy poniendo delante de ti esta petición de la familia Valcárcel. Tú conoces, Señor, qué necesidad es la que ellos tienen, y sabemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Por eso yo pongo delante de ti la restauración de este matrimonio de su hermano José Antonio. Dios los fortalezca y los ayude en su espíritu y los llene de paz, porque es lo que necesitan, Señor, para una buena restauración. Una restauración que tú das, Señor, a aquel que desea tener una vida agradable delante de ti. Por eso pongo esta petición delante de ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos piden orar por hermana María Elena de Gabriel, oración por la restauración de sus hijos. Señor, pongo esta petición de hermana María Elena delante de ti, sabiendo, Señor, que tú nos oyes, y sabiendo que tú eres bueno. Esta petición yo la pongo, Señor, para que tú la oigas y hagas tu obra en los hijos de nuestra hermana. La bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a sus hijos, sabiendo que tú eres bueno y que tus pensamientos son de bien para nosotros. Por eso, Señor, estoy poniendo delante de ti esta petición. Respóndela por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermana Ángeles nos pide oración por su vida y por la de su hijo, y fortaleza en medio de la prueba. Señor, hermana Ángeles nos envía esta petición de oración por la vida de su hijo y fortaleza para ella en medio de la prueba. Sabemos, Señor, que en medio de la prueba tú das la salida, y que tú nos das pruebas mayores de las que podemos soportar. Señor, envía fortaleza a esta vida, a estas vidas, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú, Señor, antes que te pidamos, tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Hermana Alma también nos pide oración por el matrimonio de sus hijos. Señor, recuérdate de los matrimonios de sus hijos, de los hijos de hermana Alma. Tú eres nuestro Dios, que no se cansa, no se fatiga, Señor, y eres el Dios que conoce nuestras peticiones, y por eso la ponemos delante de ti, sabiendo que tú puedes responder. Tú puedes responder a esta petición de hermana Alma. Está pidiendo oración por la restauración de los matrimonios de sus hijos. Fortalécelos a cada uno de ellos, Señor, y haz la obra para la gloria de tu nombre.
Hermana Marta también nos pide oración para que pueda acercarse más a Dios. Señor, esta petición de hermana Marta, estamos poniéndola en tus manos, sabiendo que tú eres bueno y sabiendo que tú, Señor, conforta los corazones y los fortaleces. Conforta el corazón de hermana Marta para que ella se pueda acercar más a ti, para que conocerte mejor y ser ella bendecida en tu presencia para la gloria de tu nombre. Hermana Sonia nos pide oración para que su esposo vuelva a los caminos del Señor. Señor, tú conoces al esposo de hermana Sonia y tú sabes cómo hacer para que él vuelva a los caminos tuyos. Nadie puede hacerlo volver, Señor, si tú no lo traes de regreso. Por eso, en el nombre de Jesús, utiliza los medios necesarios para el regreso del esposo de hermana Sonia y para que él se pueda deleitar en tu presencia para la gloria de tu nombre, Señor. La hermana también, Ana, nos pide oración para la restauración de su familia. Señor, estoy poniendo delante de ti a la familia de hermana Ana, que nos está pidiendo oración por la restauración de su familia. Señor, muéstrales a la familia quién es Jesús y cómo es Jesús. Padre, tú todo lo puedes hacer, porque tenemos que entender que el todo del hombre, Señor, es conocer a tu Hijo Jesucristo. Por eso pongo yo esta petición de hermana Ana delante de ti y respóndela por amor a tu nombre. Hermana Gloria, también hermana Gloria, pide oración por sus nietos Martínez, que puedan volver a los caminos del Señor, y por la restauración de su hijo Daniel. Padre, tú eres bueno y sabemos que las peticiones que han venido, Señor, es hombres y mujeres orando por la restauración de sus hijos y de su familia. Señor, escucha nuestra oración, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres santo y precioso, Señor. Ayúdales en gran manera para la gloria de tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y tú puedes hacer volver a tu camino a aquellos que se han desencaminado. También el hermano Víctor nos pide oración por la toma de decisiones. Señor, sabemos que tú has dado voluntad al hombre y sabemos que tú, Señor, encaminas sus pasos. Por eso en esta hora yo pongo a hermano Víctor delante de ti en las decisiones que tiene que tomar, Señor. Y sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Encamina, Señor, encamina a mi hermano Víctor por los senderos de paz, de gozo y de bendición, Señor, para su propia vida y la vida de su familia. Yo pongo esta petición delante de ti para ser respondida en el amor, Señor, que tú tienes a tus hijos. La hermana Carmen también nos pide oración por la vida de su familia y por su vida espiritual. Señor, escucha esta petición de hermana Carmen. Tú la conoces y sabes quién es ella y conoces su corazón. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, respondas esta oración sobre la familia de hermana Carmen y sobre su vida espiritual. Fortalécela, Señor, y ayúdale. En el nombre de Jesús te estoy dando las gracias. También nos escribe hermano Alexander. Nos pide oración por su vida espiritual. Señor, tú conoces por qué razón nos pide oración el hermano Alexander por su vida espiritual. Fortalécela, Señor, y encamínala por senderos que él no conoce, pero que son tuyos. Estoy poniendo en tus manos esta petición de hermano Alexander para la gloria de tu nombre.
Y también, Señor, la petición de hermana Heidi, que nos pide oración por la fortaleza y consuelo para su mamá. Señor, tú conoces qué consuelo, a qué se debe que nuestra hermana pide consuelo, que tú consueles el corazón de su mamá. Fortalécela y ayúdala, Señor, en este momento en el cual la mamá de hermana Consuelo necesita, Señor, ayuda. Fortalécela en el nombre de Jesús. Te lo estoy pidiendo. Gracias, Señor. Hermana Heidi también nos pidió oración por fortaleza para su mamá. Fortalece, Señor, a la mamá de hermana Heidi para la gloria de tu nombre. También el hermano nos pide oración Yepeto, oración por la vida de su mamá y su hermano. Estas peticiones que estamos poniendo delante de ti, Señor, sabemos que no es simplemente de pedir, sino de pedir con fe, sabiendo que tú puedes hacer esta operación maravillosa de responder de acuerdo a tu perfecta voluntad. Por eso pongo delante de ti esta petición de Yepeto, que nos pide oración por su mamá y su hermano. Tú conoces esa necesidad y tú vas a auxiliar de acuerdo a tus riquezas en gloria. Hermana Ana Rosa, también oración por Abigail, tiene depresión. Señor, visita la vida de Abigail. Tiene depresión, Señor, pero sabemos que si ella conoce a Jesús como su Salvador y su Señor, sabemos que ella tiene al que fortalece, tiene al que enseña, tiene al que muestra el sendero para salir de esos momentos, Señor, de tristeza, de soledad, que son estados depresivos que solo tú, Señor, puedes hacer salir al hombre a una victoria plena. Por eso pongo esta petición en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Hermana Ceci nos pide oración por su familia, su hogar y por fortaleza y fe para su vida. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú no te cansas, Señor, de ayudar a los tuyos. Por eso estoy poniendo estas peticiones delante de ti, porque tú eres el Dios que puede atendernos a todos y no te cansas, Señor, y a todos nos puedes atender, porque tú eres el Dios maravilloso que tiene los recursos necesarios para fortalecernos en todo. Por eso esta petición de hermana Ceci, por su familia, su hogar y por fortaleza y fe para su vida, la estoy, Señor, remitiendo a ti para la gloria de tu nombre. También hermana Samara nos pide oración por Emanuel Menéndez. Emanuel, sanidad espiritual, oración por sanidad en mi corazón. Hermana Samara, Señor, escucha, Señor, esta petición por Emanuel. Tú sabes qué es lo que está pasando con él. Responde esta petición de hermana Samara y respóndele para la gloria de tu nombre, porque está pidiendo también sanidad espiritual para Emanuel. Y tú sabes de qué está padeciendo, Señor. Por eso yo te estoy pidiendo que respondas esta oración en el nombre de Jesús. Y también oración por sanidad de su corazón, el corazón de hermana Samara. Tú eres el Dios que todo lo conoce y todo lo sabe, Señor. Por eso pongo delante de ti estas peticiones. Hermano, también, hermano Mario Fidel Pérez está pidiendo oración por la pronta recuperación de la salud de toda su familia después del COVID y la vacuna, que sigue con alguna enfermedad de su familia.
Oración por la salud de su nieta. Mavi Annalí tiene alergia en su cara. Y también por la pronta salud y cicatrización de la pierna de su abuela Petronila. Señor, escucha esta oración, esta petición de Mario Fidel. Tú sabes en dónde está y tú le puedes ayudar. Y yo pongo esta petición, Señor, en donde él expone la necesidad de su familia. Tú eres el que provee todas las cosas para la gloria de tu nombre. Señor, visita a la familia de hermano Mario, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Hermana Marta nos pide oración por su economía, que pueda encontrar sustento. Señor, sabemos que tú eres el proveedor por excelencia. Y tú, Señor, no te cansas de proveernos todas las cosas, así como tú haces que el sol salga para buenos y malos en tu misericordia y en tu amor. Yo te vengo pidiendo la provisión para nuestra hermana Marta, que pueda ella encontrar sustento, Señor. Tú eres el que hace que el sol salga de día. Y Señor, tú eres el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Pongo esta petición de hermana Marta para la gloria de tu nombre. Hermano Alexander pide oración por provisión de trabajo y por su economía. Oración por provisión de trabajo para Benjamín. Señor, hermano Alexander conoce la necesidad, conoce su necesidad y sabe de su responsabilidad. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú encamines su vida, Señor. Encamines sus pasos también para encontrar un trabajo para su sustento, Señor, y para que él pueda tener su economía cubierto sus compromisos. Por eso envío esta petición para que tú la respondas en tu amor y tu misericordia, Señor. También, hermano Alexander, por la oración por provisión de trabajo para Benjamín. Señor, tú sabes dónde hay trabajo para estos dos hermanos. Encamínales, Padre. Ayúdales para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias por este momento que tú nos has dado de poder llegar hasta todos los hogares de mis hermanos. Bendícelos, prospéralos en todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.